que produce uvas y vinos por varias generaciones. Acá en Argentina yo soy la quinta por el lado de mi familia materna, cuarta por la familia paterna y algunas generaciones más en Italia, de donde son originarios mis antepasados. Y siempre estuve vinculado de algún modo a la producción de uvas o vinos. Me costó mucho decidirme entre el mundo de la ciencia y el mundo de la producción, así que hice lo que me parecía más correcto, no decidirme y hacer lo mejor posible las dos cosas, sobre todo porque veía algo que me llamaba mucho la atención, como que existía un mundo de las ciencias y por otro lado un mundo de la producción, que eran como dos islas que estaban separadas, el puente que las unía no estaba en excelente estado, por lo tanto la conectividad era mala, la banda no era muy ancha. Y me pasó de estar en un montón de reuniones donde las personas que estaban a ambos lados de una mesa, representantes de estas dos islas, hablaban por 1 hora, por 2 horas, y salían de la reunión pensando lo mismo que antes de la reunión. Entonces algo no había pasado, habían traído sus ideas, pero no se habían llevado nada nuevo. Y también me daba cuenta que con esta idea de las dos islas, habían esquemas de recompensas distintos, urgencias distintas. En una isla se funden, en la otra en general no. En una isla por allí están dadas las condiciones para pensar un poco más en el mediano largo plazo, en la académica, científica. Por ahí en la isla de la producción están los trimestres, los semestres, el año. Y también una barrera no menor de lenguaje. La formación de las personas que venían de cada una de estas islas era distinta. Hablaban un lenguaje distinto, y si no me creen, bueno, léanse un paper y traten de no quedarse dormidos. Evidentemente a los científicos por ahí nos puede parecer apasionante leernos un paper, pero la mayoría de los mortales no, y van a pasar gran parte de su vida sin leer un solo paper científico. Capaz que ahora, con todo esto de la pandemia, empezamos a escuchar de algunas revistas importantes como The Lancet, parece que si algo salió publicado en The Lancet es verdad, y alguno quizás se atrevió a mirar un poquito, pero la mayoría de las personas transitan la vida sin leer nunca un paper. Como también para las personas que están en el mundo científico, la urgencia permanente que tenemos todos los que estamos trabajando en la producción de uvas, vinos, en la comercialización, en el marketing, cuando abordamos una necesidad, una necesidad de solución, cuando tenemos un problema, no está en línea generalmente con la escala de tiempo en la que se maneja el mundo académico. Nosotros queremos respuestas muchas veces de la parte productiva o comercial, en horas, días a lo sumo, y generalmente las respuestas que nos pueden ofrecer se miden en meses o en años. Así que intenté hacer algo que muchos hemos intentado hacer, sobre todo los descendientes de italianos, es tener la doble ciudadanía. Tratar de ser de algún modo aceptado en estas dos islas, en el mundo académico y en el mundo productivo, y así empecé una carrera en la parte enológica que me ha llevado por distintos lugares. Los últimos más de 15 años trabajando con la familia Catena en distintos proyectos, en el Catena Institute, que es nuestra área de investigación, desarrollo e innovación, pero también a cargo de distintos vinos. Nicolás Catena Zapata es uno de ellos. También trabajando con la familia Rothschild, los dueños de Chateau Lafite, con los cuales la familia Catena tiene un joint venture aquí en Argentina, se llama Bodegas Caro, y allí teniendo un rol gerencial que me hacía involucrarme en algunas cosas que antes no hacía, como cuestiones financieras, comerciales, estratégicas. Y hoy sigo involucrado en ese proyecto, pero como presidente del directorio. Pero también trabajando en mis comienzos en la bodega familiar, de mi familia materna, limpiando piletas, tomando el grado cuando llegaba la uva, haciendo trabajos muy básicos, muy de cellar rat, como le dicen en California, y también experimentando un poquito afuera, trabajando en California, trabajando en Italia, fundando un proyecto de una bodega boutique que después
Yo vendí mi participación a mis socios y ellos la continúan hasta el día de hoy. Ya pasando un poquito por todos esos estadios. Y por el lado científico, bueno, hace más de una década ya me embarqué en un sueño, que era estudiar y hacer un posgrado en la Universidad de Davis, trabajar con uno de mis ídolos de toda la vida, un profesor de esa universidad, Roger Boulton, publicar en revistas científicas de las que denominan Q1, ¿no? de las de mayor prestigio a nivel científico, ser docente en Davis, aquí en la Universidad Massa. Y de algún modo en todo este tiempo creo que lo logré, tener esta doble ciudadanía, poder hablar estos dos lenguajes. Y en 2018 me pregunté, bueno, ¿y ahora qué? Porque hice estos dos caminos, pero ¿ahora qué? Y una cosa que obviamente a todos nos tienta es empezar un proyecto propio. Cuando le comentaba esto a mis amigos, siempre me planteaban, bueno, tráelo, probémoslo, ¿viste? Lo típico de alguien que viene del mundo de la enología, de un proyecto propio, es hacer un vino. Y les decía, no creo que te vaya a gustar lo que voy a hacer. ¿Cómo? Si me gustan tus vinos, no, porque lo que hago no es vino, o lo que voy a hacer con mi proyecto personal no es vino. Y así nació Qualab, en 2018, con una visión muy clara, que es la de salvar a la vitivinicultura. No es algo que Qualab se propone hacer solo. La visión tiene muchas veces eso, es algo que nos supera a nivel empresa, a nivel personas, nos trasciende. Y por diseño, al plantearse una visión tan ambiciosa, debe ser colaborativo el trabajo. O sea, era algo que era imposible de lograr solos y nos forzaba, sí o sí, a hacerlo con otros. Bueno, la introducción que hice es un poco para entender por qué se me da esta idea, esta loca idea de tratar de salvar a la vitivinicultura. Bueno, porque desde que nací vivo inmerso en la vitivinicultura, he andado por todas las partes de la vitivinicultura. Me costaría concebir un mundo sin la vitivinicultura. Más de una vez me preguntaron, che, ¿y por qué querés salvarla? ¿Quién dijo que está en peligro? Bueno, yo soy de la zona este, soy de San Martín. Si hace mucho que no andan por la zona este, los invito a visitar viñedos y bodegas que antes existían y que hoy no están más. Para ellos el término sustentabilidad es bastante claro, dejaron de existir. Y no hace falta ir a la zona este, hay un montón de zonas por las que seguramente los que están acá de San Juan o que estén más hacia el sur, o inclusive en zonas que han tenido un crecimiento muy alto, como el Valle de Uco, también se dan esos ejemplos. Y también porque hay cosas que pasaron en el pasado que nos pueden enseñar para el futuro. Seguramente alguno de los que está acá alguna vez fumó en un avión, o lo más lógico era fumar en un espacio cerrado. Existía una licencia social para que eso ocurriera, y cada vez más vemos en la última década que empiezan a aparecer, no sé, un Dry January, ¿no? Creo que hay Dry Mondays, empiezan a aparecer estos días secos, estos meses secos, en los que de algún modo la sociedad nos impulsa a no consumir alcohol. De algún modo la licencia social durante ese tiempo, un día, una semana, un mes, se pierde. Y empiezan a aparecer otras alternativas que por ahí no las veíamos como competencia. Me acuerdo justo antes que empezara la pandemia, hubo un congreso en Australia en el que estuve, y en el que planteaban cómo en la producción, el cultivo, la comercialización de cannabis había detectado como un muy interesante rival al vino. Y de hecho se proponía el consumo de cannabis como una alternativa al consumo del vino. Podías tener una experiencia placentera y después manejar sin los efectos que podría tener tomar vino, tomar alcohol y manejar. Me pareció un poco loco, pero después empecé a ver que en ciertas zonas de California, por ejemplo, hay una competencia por tierra, por recursos humanos, por agua, entre el cultivo de cannabis y la producción de uvas y vinos. También hay algo que no es menor, que es el cambio climático. Durante muchísimo tiempo se pudo cultivar, no sé, Pinot Noir en Borgoña, Merlot en la ribera derecha en Bordeaux, y tantas otras variedades que por ahí conocemos en distintas partes del mundo, y hoy empiezan a replantearse, che, ¿deberíamos seguir cultivando Merlot en este lugar?
¿Vamos a poder seguir produciendo en zonas donde hay escasez de agua? ¿O se va a tener que mover la plantación a otras zonas donde hay más precipitaciones o hay un cuerpo de agua cercano del que me puedo nutrir? Los eventos climáticos intensos, como tormentas torrenciales, granizo, heladas, tienden a intensificarse, y eso seguramente nos va a plantear desafíos para continuar haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo en una industria que es muy tradicional, y la tradición tiene un montón de cosas hermosas, pero a veces también te encorseta, te traba, te congela, te fija el piso cuando tenés que correr. Entonces, bueno, hay cambios que van ocurriendo, hay un cambio que también es cultural. Probablemente la mayoría de nuestros padres al mediodía volvía a casa a almorzar, o en el lugar que estaba tenía la posibilidad de tomar vino, dormir una siesta. Creo que la mayoría de nosotros hoy, no sé, a ver si hago una pequeña encuesta, los que apagaron la cámara y que quieren volver a prenderla sin que yo los presione, y quieren levantar la mano a ver cuántos tomaron vino hoy al mediodía. Ninguno, parece. Fíjate. Uno. Pocos almorzamos, con lo cual... Mirá, pocos almorzamos, dice la Jimmy, un sanguchito enfrente de la compu, un café, Claro, no sé, ahí. un cafecito enfrente de la compu. Y cuando llegan a la noche, los que tienen chicos, ¿cómo hacen para tomarse una copa de vino? Está en la mamadera, la copa de vino, alguien estaba haciendo recién, creo que era Carolina, estaba ahí con los niños. No hay Obviamente manera, tenés que acostar a los niños primero. tenés que acostar a los niños, después te quedan los platos. Tenés que lavar los platos, tenés que preparar la mochila. Se te despertó uno, que la leche. Una copa se puede, a esta altura, después de un año y pico de pandemia, estamos todos, pero ¿sabes qué? Súper entrenados. Una copa se puede, dice May. Claro. Pero bueno, estamos lejos de 90 litros per cápita, sí. Entonces, claramente, hay cambios culturales, hay cambios climáticos, hay esto que decíamos de la licencia social para operar, que empiezan a plantear desafíos. Y hay uno no menor. Ojalá que el coronavirus no lo impida, pero la tendencia es que en el mundo van a haber más personas. Va a crecer la población y que los desafíos para alimentar a esa población van a ser cada vez mayores. Y hasta ahora no nos lo hemos planteado, o en general en el mundo no lo hemos planteado, pero en algún momento puede aparecer esta disyuntiva. Che, estos recursos, tierra, agua, espacio, recursos humanos, subsidios, lo que fuere de beneficios impositivos, ¿se lo damos a la vitivinicultura o se lo damos a la producción de carne, trigo, soja? ¿Qué es más esencial? En algún punto puede pasar que nos preguntemos eso. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a la población y qué es más esencial? Cambios regulatorios que tienen que ver con un planeta más sostenible. Ok, dejemos de usar glifosato, dejemos de usar cobre, dejemos de usar insecticidas. Claramente por eso es que creo que hay que salvar a la vitivinicultura, porque se vienen desafíos a una velocidad mucho mayor de los que venían en el pasado. En el pasado, ¿qué desafíos hubo? Bueno, filoxera. Hizo pelota casi todo los viñedos de las zonas lindas europeas y los hizo, obviamente, reconvertirse. Bueno, ahora quizás tenemos uno de estos desafíos cada muy poco tiempo, no una vez cada siglo. Y ahí entra el tema de la innovación. Si seguimos haciendo lo mismo, no queda claro que vayamos a poder resolver nuevos problemas. Yo no sé con qué definiciones de innovación han trabajado, pero a mí hay una que me gusta y que de algún modo la distingue de la investigación. Dice que la investigación transforma plata, ¿sí?, en conocimiento. Y la innovación transforma conocimiento en plata. Y la verdad que la adopté, me gustó mucho esa definición, porque hay veces que le pedimos a los investigadores que sean innovadores y en realidad no estoy seguro que sea su función. Las ciencias básicas o no tan básicas, el poder investigar por el simple hecho de generar mayor conocimiento, el no tener por ahí la presión de tener que entregar algo que solucione un problema para la humanidad y poder concentrarse en cosas que si no las hiciésemos después no tendríamos esas piezas elementales que después nos permiten conformar una solución práctica, comercial. Me parece muy bueno. Hay que entender que hay un trabajo allí. Después está la parte operativa.
La parte operativa me gustó mucho también una definición de lo que busca y explica mucho de lo que a veces nos debe pasar a nosotros en cualquier empresa, cuando venimos con una idea y bueno, pienso en las áreas de control de calidad, por ejemplo, que lo que buscan es consistency of outputs, que todas las botellas salgan iguales, que todas las cargas salgan iguales, porque si vos me estás cambiando todo el tiempo lo que haces, me haces un despelote. Yo lo que necesito es que lo que le comprometimos al cliente en calidad, en cantidad, en tiempo de entrega, se cumpla. Y para eso necesito ser un experto, y para ser un experto necesito un hábito, repetir un proceso 1, 2, 100.000 veces. Las 10.000 horas que dice Malcolm Gladwell en uno de sus buenos libros sobre hábitos y expertise. Entonces la innovación empieza a quedar sin lugar. Hay un lugar claro donde se investiga, el mundo de la isla académica, y hay otro lugar donde por ahí hablamos mucho de la innovación, pero a la hora de tratar de llevarla a nuestro día a día nos complica mucho la existencia, porque lo que necesitamos es esta consistencia en entregar un vino, un Malbec de, no sé, $10 la botella, que tenga este sabor, este aroma, y que sea consistente año tras año, en calidad y en cantidad. Y por ahí la innovación allí viene a cambiar cosas y nos complica un poco el panorama. Por eso creo que faltan un montón de instituciones intermedias y probablemente que sean pequeñas empresas que estén dispuestas a arriesgar, transformar conocimiento en solución. Pequeñas empresas que muchas de ellas van a fallar, van a quebrar, para la cual va a hacer falta capital de riesgo, y que van a tener que tener un input muy importante que son los problemas de la industria, y otro input muy importante que es el conocimiento. Y van a tener que probar cómo llevan este conocimiento a una posible solución. En cualquier industria en la que ha habido innovación, se acepta el error como parte del proceso. Y el tema es que cuando no hay capital de riesgo, no hay margen de error. Vos tenés una flecha y tenés que ponerla en el centro. Eso hace que que tomes mucho menos riesgo, y cuando tomas mucho menos riesgo, al fin y al cabo lo que lográs no es realmente un cambio disruptivo, sino por ahí un poquito de la innovación incremental. Bueno, la etiqueta es un poco más bonita, el vino es un poquito mejor, cambié un atributo, pero realmente no cambié la forma de hacer las cosas. No cambié la forma de comercializar online como lo hizo Amazon, no cambié la forma de ver películas como lo hizo Netflix. Lo que hice fue ponerle una cajita más linda, lo que hice fue cambiarle por ahí el color de la tapa, lo que hice fue bajar un poquito el costo, que es fundamental. Eso lo tengo que hacer, eso es innovación incremental y es fundamental hacerlo. Bajo un poco a tierra a Aqualab y por allí abro un poco para que empecemos a hacer un pimponeo de ideas y cosas que les pueda compartir o que quieran preguntar. En Aqualab nos propusimos poner en valor a la ciencia argentina. Hay un montón de científicos que trabajan muy bien en industrias asociadas a la vitivinicultura o directamente en la vitivinicultura, y mucho de lo que ellos crean queda con suerte en un paper, en algún libro, en alguna publicación, y no le cambia la vida al productor de uvas o de vinos o a la industria en sí. No genera valor. Me quieren matar probablemente los científicos cuando digo no genera valor. Bueno, desde la perspectiva del negocio es muy difícil de medir cómo ese paper, esa investigación, se transformó en dólares o en pesos, que los que están aquí en el área de administración, en el área comercial, pudieron facturar. Es más, si yo les pidiera que calcularan el retorno de la inversión en innovación que tienen en alguna de sus empresas, sería bastante difícil y es un gran tema de debate. Y encontramos que habían 3 cosas en las que podíamos trabajar. Nuestros viñedos se están poniendo viejos en gran parte de Argentina, y hay que replantar. Los desafíos de replantar son bastante grandes, pero uno de los más importantes es, piensen ustedes en una botella de vino. Una botella de vino, antes de salir al mercado, seguramente recibieron una partida de botellas y no la aceptaron como tal. Pasó por un proceso de control de calidad. No todas las botellas y no todos los lotes fueron aceptados. Unos rechazados, otros aceptados. Llegó el tapón.
Bueno, el tapón también, le hicimos ciertas pruebas para conocer si tenía las características de calidad que nosotros buscábamos o no. Algunos pasaron, otros no. Lo mismo con la etiqueta y con un montón de cosas que pueden ser parte del packaging. Lo mismo con el vino. Alguien lo degustó, alguien lo analizó, vimos si estaba conforme a lo que dice el INB, lo que dice el país de destino. En la base de todo el sistema vitivinícola está la planta de vid. Y hasta el día de hoy, la mayoría de las compras de esas plantas se hacen sin un control de calidad. Se reciben las plantas, si se compraron en un vivero o se producen en un vivero propio, y los controles de calidad que se hacen son muy básicos. Hay dos fundamentales que tienen que ver con la genética y con la sanidad, que no le damos mucha pelota, y esos son los que van a definir en muchos casos la productividad. Una palabra que por ahí genera un poco de ruido entre los que producimos vino. Pareciera ser que productividad está asociado a mala calidad, que yo para producir un gran vino tengo que producir poco, y que si hablo de muchos kilos me meto en un tema que no me conviene comercialmente, a nivel comunicacional. Miren, hay un tema de sustentabilidad de fondo. Si nosotros con los mismos recursos producimos 10, 20 o 5, lo más probable es que el que produzca 20 nos vaya a ganar, vaya a ser más rentable a largo plazo, por ende más sustentable. Así que estaría bueno dejar esa discusión de lado y ponernos de acuerdo en que la productividad es algo fundamental. ¿Quieren ponerle otro nombre? Bueno, un uso eficiente de los recursos naturales y económicos que ponemos en la producción. Cuando vas a plantar un viñedo necesitas plata y de algún modo la vas a tener que recuperar. Si no te preocupas por la genética y por la sanidad, lo más probable es que recuperes menos. Por ende, tu proyecto va a ser menos rentable y tu chance de ser sostenible a largo plazo se reduce. INTA había desarrollado, como el Malbrán hizo para el COVID, un testeo, una forma de chequear si las plantas que vos tenías o que vas a plantar estaban sanas o no sanas, si tenían virus o no tenían virus. Pero no había logrado escalarlo. La solución estaba a escala laboratorio. Sé que algunos de ustedes, Gustavo, por ejemplo, Matok, sé que había recurrido al servicio que proveía el INTA, y el INTA decidió no proveerlo más. No podía seguir adelante con ese servicio porque no estaba en su objetivo brindar el servicio, sino desarrollarlo y transferirlo. Había tenido varios casos en los que no había tenido éxito en la transferencia, y Qualab tomó ese riesgo de tomar un desarrollo de INTA, un conocimiento que estaba allí en un laboratorio, y ofrecerlo con el mismo estándar que lo ofrece un laboratorio en Estados Unidos, en Francia, en Australia, el mismo acceso que puede tener un productor en cualquiera de estos lugares, pero aquí en Argentina. Nos encontramos con un montón de desafíos. Ahí nos dimos cuenta porque otros habían fracasado en el camino. Desde cierto rechazo por algunas personas dentro de la misma industria, que hablar de virus y hablar de enfermedades virales era algo negativo, como si negar la realidad nos fuera a salvar. Y por ahí otras cosas en las que nosotros también fallamos en la comunicación. Por allí vinculamos lo que hacíamos con ciertas cosas que para algunos eran sensibles, como en el caso de la pandemia, y fuimos aprendiendo en el camino. Por eso había lo que decía antes, capital de riesgo. Nosotros decidimos que teníamos que arriesgar para que esto ocurriera, para que algo que estaba en un laboratorio se transformara en una solución. Lo segundo en lo que empezamos a trabajar, en este caso con un problema que muchos productores tienen, en la medida en que dejan de usar insecticidas, es una plaga que son hormigas. Por ahí para muchos no puede ser esta una plaga habitual de la que escuchen, y es verdad, porque es fácil de controlar con insecticidas de síntesis química, pero cuando uno deja de utilizarlos, se encuentra con que el daño que tienen por acción de estas hormigas es parecido al daño por granizo. Más o menos un 10% de tu producción y de tus plantas las vas a perder. Y en la en la Universidad de Quilmes, perdón, hay un laboratorio de hormigas que había desarrollado una solución orgánica, con ciencia argentina, que se podía producir acá, que no dependíamos de importar ningún elemento, y había quedado allí dormida, incluso patentada en varios países, por más de 10 años. Bueno, allí fuimos a trabajar con los científicos, a tratar de llevar esa solución al campo, y es lo que estamos haciendo hoy, con un montón de desafíos. No quiero decir que la innovación en este caso está libre de desafíos, por el contrario, hay un montón de desafíos. Suena lindo, pero es difícil. Cuesta plata y capital de riesgo. Y en lo último en lo que estamos trabajando, y ya con esto le paso la posta a Jime para empezar alguna ronda de preguntas o de debate,
es esto de la licencia social. Si queremos salvar a la vitivinicultura, tenemos que encontrar algún modo en el que la vitivinicultura se vuelva más querible y necesaria para toda la gente. Inclusive para los que no toman vino, inclusive para los que no consumen un producto como uva en fresco, o un destilado, o mosto, o jugos de uva. Y pensamos en algo en que nos afecta a todos, esto del crecimiento de la población y la necesidad de alimentar a 9.000 o más de 9.000 millones de personas para 2050. No sé si han escuchado hablar de los alimentos basados en planta, ¿sí? Que es una alternativa a la producción de carne por las vías que todos conocemos, a través de la ganadería, pero que argumenta que la ganadería tradicional, además de lo que podamos pensar respecto a si los animales están bien o mal cuidados, si viven una vida plena o no plena, hay un lindo capítulo en el libro Sapiens de Yuval Harari que habla sobre esto, se los recomiendo. Es cómo vamos a hacer para alimentarlos. Ya no importa tanto si los animales sufren o no sufren, sino si va a alcanzar los recursos que hay para producir. Y varias estimaciones dicen que no va a alcanzar, que tenemos que buscar una forma alternativa y que si esa forma además es descontaminante, mejor. Bueno, los alimentos basados en planta proponen que hagamos una hamburguesa, pero sin usar carne de vaca, usando proteína en principio vegetal. Uno de los grandes desafíos que tiene esta... No sé si alguno de ustedes acá en el grupo ha probado alguna de estas hamburguesas, no sé, Impossible Food, Beyond Meat, Notco. Ahí Katy dice que sí. ¿Qué has probado, Katy? Notco. Notco. Burger. Bien, Not Burger. Uno de los desafíos que tienen es darle color. Porque el problema de muchos de estos alimentos basados en plantas es que el color no es el mismo al que nosotros estamos acostumbrados. Una hamburguesa no va a tener el color de la hamburguesa de vaca. Y eso hace que la aceptación, la adopción por parte del consumidor sea mucho más difícil. Y si quieres colorearlo, las fuentes de color tradicional, por ejemplo, en el caso del rojo, son derivados del petróleo o de insectos. Entonces ahí se hace incompatible con la producción de alimentos basados en plantas. Un insecto no nos va a servir, y si es derivado del petróleo, tampoco. Y nosotros, por otro lado, tiramos una gran cantidad de lo que se llaman compuestos bioactivos en los orujos, que quedan de la fermentación, particularmente de las uvas tintas, pero también de las blancas. Y si bien ha habido un montón de intentos de recuperar estos compuestos bioactivos, y en este caso podrían ser un colorante natural, hasta ahora no se ha podido lograr a gran escala. Hay pequeños desarrollos, bastante atomizados, pero en general se encuentran con varios desafíos, como por ejemplo la estabilidad de ese color en el tiempo, la estabilidad a distintas temperaturas, la estabilidad en un rango de pH amplio, la oxidación. Bueno, nosotros estamos trabajando con varios grupos en Argentina, tratando de desarrollar colorantes naturales que además tengan una función antioxidante y antimicrobiana. Por lo cual, al agregar el colorante, también estás ayudando a este movimiento que se llama etiqueta limpia o clean label, que es reducir el número de ingredientes que tiene un alimento. De este modo, lo que esperamos es, por un lado, recuperar un residuo que tiene muy poco valor económico y transformarlo en una materia prima de alto valor económico. Lo que es residuo para una industria puede ser la materia prima de la siguiente. Y por otro lado, que al contribuir con la producción de alimentos en forma sostenible y saludable, la vitivinicultura sea una industria más querible y necesaria. Y de este modo, que podamos extender o incrementar esta licencia social para seguir operando, para que sea una industria más querible, para que genere más valor agregado, y para que entendamos que las plantas pueden ser también, de algún modo, fábricas naturales, biofábricas, muy eficientes. Nosotros por allí estamos aprovechando una parte de lo que generan las plantas, pero hay un montón de otras cosas que estamos descartando. Hay todo un universo respecto a lo que es extractos aromáticos, que podrían ser muy interesantes. Hay un montón de cosas que probablemente podríamos hacer, y de este modo vamos a aprovechar mejor los recursos que ponemos para la producción de uvas y vinos, vamos a aprovechar mejor los residuos y vamos a aprovechar mejor la posibilidad de que la industria vitivinícola sea más querible y más sostenible. ¿Estos desafíos los vamos a resolver desde Equalab? No, ya se lo dije al principio, esto va a ser colaborativo. ¿Vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos? No, lo primero que hay que entender cuando uno hace innovación es que va a fallar más veces probablemente de las que va a acertar. Lo que tiene que asegurarse es de no hundirse, de que las fallas no destruyan al proyecto, y sobre todo de estimular el capital de riesgo. Tenemos que apostar por ideas innovadoras, pero eso implica poner plata, eso implica sentarnos a charlar y construir
confianza con el ecosistema científico y con el ecosistema productivo. Y en una industria muy tradicional, ese es un desafío mayor quizás al de otras industrias. Así que, bueno, espero que esto que les he compartido sirva como disparador de algunas preguntas, y un placer sumarme a esta charla de hoy, Jime y equipo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas preguntas, dudas e intereses que me surgen, pero bueno, quiero dejar que todos puedan acercarte sus comentarios. Me quedo un poco con esto que planteabas en el arranque, de la comunicación distinta que hay del sector científico y del sector empresarial, esos distintos idiomas que se hablan, y que es necesario de parte de los dos lados aprender el idioma del otro, ¿no? Eso me parece que es como un desafío que para este grupo nos tenemos que plantear, ¿no? Porque cómo acceder a eso desde los dos lados, porque claramente, como vos lo planteás, la salida viene de la colaboración entre los dos sectores. Ningún sector por sí solo va a poder transitar un escenario cada vez de mayor competencia. Y por otro lado, el tema de los incentivos, ¿no? Las diferencias que hoy tenemos de incentivos en cada uno de los dos sectores, y ahí un gran signo de pregunta. Me parece que este ejemplo que vos planteás con Qualab es un muy buen ejemplo de cómo sí se pueden generar incentivos y sí se puede reducir esa brecha comunicacional. Yo, como primera pregunta, disparadora, quisiera que refuerces tal vez el concepto de el por qué innovar, ¿no? ¿Por qué es necesario cambiar? Que somos en general la raza humana resistentes al cambio, salvo ante situaciones muy imprevistas. Hemos visto en la pandemia cómo cambiamos de hábito de un día para el otro. Lo podríamos haber hecho en otro escenario, y sin embargo, si no hay una fuerza externa, casi una razón de fuerza mayor, no lo hacemos. Entonces, reforzar ya desde el lado de la empresa, porque acá tenemos 11 empresas, ¿no? De por qué es necesario más el innovar. Y la segunda pregunta relacionada con esto es por qué hacerlo con la ciencia, porque claramente lo hemos visto en este curso, innovar no es solo a partir de la ciencia, no es la única innovación posible, pero desde tu rol de interlocutor entre esos dos mundos, como vos lo mencionabas, que nos compartas cuál es tu mirada de por qué sirve, por qué está bueno innovar desde lo científico-tecnológico. A ver, ¿por qué innovar? Primero porque alguien ya lo está haciendo, y si no lo haces vos, lo más probable es que vos seas de algún modo presa de la innovación de otro. Alguien está innovando hoy, alguien está, sobre todo para las empresas que ya están establecidas, consolidadas, que empiezan a ser referentes, alguien te quiere ganar, y tiene mucho menos que vos para perder, tiene estructuras mucho más livianas, tienen muchos menos preconceptos y prejuicios. No tiene la posibilidad de sentarse o dormirse en los laureles. Me gusta mucho la expresión que usa Jeff Bezos, que todos los días tienen que ser el día uno. En cuanto perdiste eso, hay alguien que te va a ganar. Y hay montones de ejemplos en industrias más grandes, más chicas, más establecidas, menos establecidas, en que hay alguien que está innovando, y el tema es cómo te va a impactar eso a vos. ¿De dónde te va a pegar? Y por otro lado, ¿por qué la ciencia? Bueno, porque al igual que los residuos de los orujos que decía, yo veo así una cantidad de valor tirado enorme. Hay un montón de gente que le dedica todos sus días, muchísima pasión, muchísimos años a crear conocimiento. Y está ahí, está esperando que alguien lo use. Hay un artículo muy bueno que después les puedo compartir, un par de artículos de un especialista en adopción de este conocimiento y transformación de ese conocimiento en patentes, en productos, ¿sí? En cosas que después generan royalties. Y es impresionante cómo hay de parte de instituciones extranjeras una gran adopción de información que científicos argentinos publican. Es una adopción libre y gratuita, ¿sí? Lo toman a partir de un paper, por ejemplo, y luego eso se transforma en una patente, en un producto que nos venden, por lo cual nosotros como país terminamos pagando. Básicamente porque veo que hay un grandísimo valor desperdiciado, y todos los días escuchamos que no sé en qué momento del año ya nos comimos todos los recursos del año que tiene el planeta. Entonces, ¿por qué no, pondría en otra
dando vuelta a la pregunta, ¿por qué no aprovecharía algo que es un residuo? ¿Por qué tengo que salir a crear algo completamente distinto, gastar energía, gastar recursos, cuando acá hay un residuo? Y además porque podemos poner mucho más en valor la ciencia argentina, que es muy buena, de muy alta calidad, muy competitiva, pero en muchos casos muy poco aprovechada. Bueno, muchas gracias, Fernando. No sé si hay preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta para Fernando. Me hizo el ejemplo que él dio del desarrollo del INTA, me hizo acordar un poco a una startup argentina que se llama BeeFlow. No sé si todos la conocen, pero básicamente es una startup que entrena abejas. Y bueno, los chicos que son miembros de esa empresa y que la crearon son, aparte de ser científicos e investigadores, hicieron todo un desarrollo y encontraron a un especialista de la Universidad Nacional de La Plata que hacía 30 años que estudiaba el comportamiento de las abejas. Y muchas veces uno puede pensar, por prejuicio, que eso es un conocimiento que se genera y que no tiene mucha utilidad. Conocer el cerebro de las abejas y estudiarlo durante 30 años, bueno, ¿qué aplicación me puede dar? Bueno, estos chicos desarrollaron todo un sistema de entrenamiento a partir de ese conocimiento y ahora tienen una empresa directamente trabaja en California y bueno, con la importancia que tiene la polinización y demás. Entonces me parece muy importante lo que decía Fernando del input, pero ¿cómo ustedes, desde Qualab, solucionan ese nexo que hay entre la necesidad y el conocimiento generado, aparte de dedicarse a investigar y a conocer y a saber? ¿Tienen algún método desarrollado que haya podido facilitarles ese camino, ese intercambio? Mira, me preguntaron hace no mucho cómo hacías para lograr que esta dinámica fuera eficiente. Yo dije, mira, primero lo que tenemos que lograr es que sea efectiva, porque por ahí nos preocupamos mucho de la eficiencia y vos podés optimizar una vez que lograste que algo funcione. Pero por ahí nos volvemos locos con la eficiencia y nos olvidamos de lograr que sea algo efectivo. Yo encuentro que hay una base que hasta ahora no he encontrado cómo resolverla más rápido y que es un proceso lento y no muchas veces agradable. Tenés que construir confianza. Tenés que construir confianza con aquel que tiene el problema, de algún modo se tiene que abrir con vos y confiártelo, tiene que demostrarte que no sabe cómo resolverlo, tiene que aceptar que es un problema. Y por otro lado, tenés que construir confianza con el científico de que el tiempo que va a dedicarte, que el tiempo que va a pasar con vos, le va a crear valor. Porque al fin y al cabo el científico en muchos casos necesita estar investigando para publicar, publica en mejor revista, eso le permite acceder a mejores subsidios, mejor equipamiento, más estudiantes. Yo diría que la base de todo es crear un sistema de confianza. Y ahí tenemos que hacernos cargo. Creo que no hemos invertido mucho en crear confianza. Nosotros en la misma industria vitivinícola tenemos por ahí diferencias que no sé si son grandes, importantes o no tan importantes, son de fondo, son de forma, pero que aparecen en los medios todo el tiempo. Y me parece que va por allí, el tema de la construcción de confianza. ¿Cómo lo haces? Con un ejemplo. La mejor forma es, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con el INTA, construimos ese caso que nos permitió, cuando nos juntamos con la gente de la Universidad Nacional de Quilmes y los investigadores de Quilmes, mostrarles que ya estábamos trabajando con otros científicos y no los habíamos cagado, y que no pensábamos cagarlos. Y que le podíamos llamar a los otros científicos y ver cuál era la experiencia que habían tenido. Y después seguimos el próximo paso. Cuando fuimos a juntarnos con los científicos que trabajan en los colorantes, le dijimos, mira, ¿podés hablar con estos otros científicos? Recién mencionaste a BeeFlow, los conozco muy bien a los chicos, a Mati Biel, que es su CEO, de todo el equipo, y se empieza a crear una red de confianza. Los chicos de BeeFlow por ahí nos aportan algo y nos prestan un poco de la confianza que generaron con un científico o con un mercado, y nosotros hacemos un buen uso de esa confianza y después le devolvemos esa confianza. Entonces se empieza a crear una red. Pero la clave para crear una red es que tengas un montón haciendo esto. Yo hablé de construir un puente entre las dos islas. El puente tiene que ser ancho, lo tienen que construir entre muchos.
Y tenemos que aceptar que mientras no haya una red lo suficientemente grande como para que haya startups que se caigan y otros que vuelvan a aparecer, va a ser muy difícil. Esto no lo va a resolver ni una institución, ni una empresa, ni una persona. Y necesitamos construir confianza. Sí, muy en la línea, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, ya, súper. Muy en la línea de lo que estaba diciendo Fernando, les compartí un documento que leí hace algún tiempo, que habla de la confianza que es crucial para, bueno, dice para el desarrollo de Chile, porque es un estudio que está hecho en Chile, pero habla muy bien este tema igual y les puede servir, es súper interesante, se los dejo ahí en el chat, por si lo quieren leer en algún momento, es cortito, es muy interesante. No sé si hay más preguntas. ¿Sí? Mira, le voy a poner un ejemplo de esto de la confianza. Yo obviamente les conté y no lo oculto, tengo hace muchos años una afiliación con Catena. Y la sigo teniendo y estoy extremadamente agradecido porque es una familia que a mí me ha permitido mi formación, crecimiento profesional, en fin, enormemente agradecido. Pero yo me pongo en el lugar de alguien que viene de otra bodega y que te va a llevar sus muestras a un laboratorio, Qualab, que si bien no es de la familia Catena, pero en que yo estoy claramente involucrado como fundador. Che, ¿qué va a hacer este con las muestras? ¿No le va a decir a los 5 minutos, mirá los resultados que le dio a la bodega A, B o C? ¿Lo va a usar para algo bueno o para algo malo? Y la verdad, cuando me lo plantearon me dolió un montón, porque yo dije, ¿por qué estás desconfiando? ¿Qué te he dado que va a entender que te va a desconfiar? Pero bueno, nos dimos cuenta como equipo pensándolo que no nos podemos quedar en si tenía razón o no tenía razón, sino en cómo hacíamos para construir confianza. Hicimos un relevamiento de todas las opciones que había y encontramos que otros laboratorios que manejan mucha info confidencial, imagínate que hay laboratorios que manejan datos de HIV, de paternidad, de un montón de cosas que seguramente ninguno de nosotros querría que eso se revelara. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay distintas normativas, hay una que es la más conocida a nivel internacional y la más respetada, se llama ISO 17025, que te exige cumplir con una serie de procesos, una serie de regulaciones internas y externas, que te permiten asegurarle con mucha mayor confiabilidad al cliente que estás manejando sus datos en forma confidencial y que estás tomando todas las medidas para que eso ocurra y que vos también te mostrás abierto a que vengan, que miren, que consulten, que seas auditado. Y bueno, ese camino fue el que emprendimos. Nos podríamos haber quedado con este enojo, lo primero que generó, decir, che, ¿por qué desconfían de nosotros? Pero lo segundo, decir, mirá, acá hay una necesidad. Tenemos que de algún modo validar esta confianza y esta confidencialidad que nosotros decimos que hacemos. Dale, construyámosla juntos. ¿Qué necesitas? ¿Cómo querés que te envíen información? ¿Qué normativas necesitas que registremos? Y bueno, yo creo que la actitud que tengas frente a los desafíos que van a haber, y van a ser muchísimos, en startups los desafíos son enormes, cualquier vientito te puede voltear, pero si acomodas bien la vela, te puede hacer ir para adelante. Tiene que volver a esto, a la visión, a por qué lo haces, a la humildad de saber que no sabes todo, pero que sí tenés una visión clara, una visión que te trascienda, una visión que implique conectar, formar redes, una visión por la que estés dispuesto a laburar todos los días, muchos años, y claramente que no sea solamente por la plata. Si esto es solamente por la plata, lo más probable es que no funcione. La plata tiene que ser un medio muy necesario para que haya un negocio sostenible, pero tiene que haber una visión de fondo, y la visión de fondo del startup o de cualquier empresa que busque innovar, creo, en este puente entre las dos islas, tiene que ser una visión con la que todos comulguemos. Yo creo que si yo le digo, che, ¿quieren salvar la vitivinicultura? La mayoría me van a decir que sí, y lo más probable es que lo que están haciendo hoy en sus laburos sea una alternativa de salvar la vitivinicultura distinta y complementaria, en el área comercial, en el área productiva, en el área de innovación, en cualquier área que sea, están trabajando para salvar a la vitivinicultura. Bueno, al menos esa es mi experiencia. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. De mi parte, compartir esto que vos decís, lo charlábamos en un café, él decía salvar a la vitivinicultura, yo le decía salvar a la universidad. Como ven, muy ambicioso y muy soñadores los dos, cada uno del lado en el que está, pero absolutamente
complementario. Te agradezco un montón, Fer, por mostrarnos, bueno, casos de éxito donde sí se puede vincular la ciencia con la empresa y donde esa combinación es fructífera para los dos y esa combinación genera valor, como decís, genera plata, que no es el único objetivo, pero se tiene que cumplir para poder garantizar la sustentabilidad. Así que espero que les haya generado, bueno, un incentivo para seguir generando esa confianza y que esa confianza derive en proyectos concretos. Hace mucho que estamos trabajando este grupo juntos, así que creo se ha compartido, Fer, para que vos sepas, en muchas reuniones, cosas muy propias de las empresas, ¿no? Venciendo ese miedo de que si te digo, que si no te digo, bueno, si me va bien a mí, nos va bien a todos, y eso creo que es algo que lo tenemos que, está muy, cada vez es más presente, sobre todo en algunas generaciones. Así que yo de mi parte, agradecerte, pedirte que sigamos vinculados desde el área de innovación y desde todas las empresas, los que así lo deseen, porque es en esta cooperación donde van a ir saliendo cosas cada vez más interesantes para salvar a la vitivinicultura y para salvar a la universidad, las dos cosas. Soñemos. Bueno, sí, sí, obviamente que hay que soñar en grande. Y algo que creo que es no menor, y siendo este su penúltimo encuentro, con la innovación muchas veces pasa como con el gimnasio. Pagás 3 meses, te entusiasmas, pero al cuarto se complica. La innovación no es para todos, y en mi experiencia no es algo que podamos hacer tipo como cuando tengo un rato, part-time. A ver, de hecho lo puedes hacer, pero los resultados que vas a tener son los de no ponerle foco. Me imagino que habrán visto, hay un montón de metodologías que permiten hacer de la innovación un hábito, pero es muy difícil pedirle a una persona que está en un área cuyo objetivo es esta consistencia en los outputs, o en un área donde su objetivo es la investigación, que innove. Yo creo que está bueno tener un mínimo nivel del lenguaje de la innovación, pero entender que esto también es un trabajo que requiere expertos. Y si vamos a crear un área de innovación en una empresa, no estoy seguro, y por ahí no sé, Katy y Connie, si van a estar de acuerdo, me van a querer matar, pero bueno, esta es mi opinión al menos. No es algo que puedan hacer los viernes de 5 a 6, o un ratito los martes en la mañana, mientras ¿viste? No llegaron cheques, no habían facturas para pagar, o entre 2 degustaciones. No, Como este es un cualquier incentivo, cosa. claro. ¿Cómo? Es un primer paso, es un primer paso. Sí, el lenguaje común creo que es importante, pero después entender que necesitamos expertos. Porque estas personas, estos expertos que se dedican a innovación, van a querer cambiar las cosas, ¿sí? Y nos va a joder a muchos de nosotros, porque seguramente si llevamos 20 años o 10 años o 15, escuchaba recién algunos, trabajando en algo, bueno, de algún modo nos creemos expertos en eso. Y que alguien quiera cambiármelo implica de mi parte una aceptación, una humildad que no siempre es posible, los tiempos apremian y vamos a tener que aprender a vivir en tensión. Innovar implica traer esa tensión dentro de la empresa y va a requerir probablemente un compromiso de los altos niveles, de los altos mandos de la empresa, de poder de algún modo lograr ese equilibrio entre la innovación y la consistencia, de poder proteger a una de las áreas que está tratando de cambiar sin que la otra se venga abajo. Y eso, insisto, no es algo que se pueda hacer part-time o con gente improvisada, sino que implica un compromiso y un foco muy importante. Así que, al igual que con el gimnasio, sean conscientes que para algunos se entusiasma un par de meses, pero después es difícil mantenerlo, y que si realmente me comprometo con innovación, tiene que ser a fondo. Llevamos 7 meses, así que la primera barrera que planteaste de 3 meses, yo no sé nada de gimnasio, pero por lo menos los 3 meses ya lo pasamos, estamos en el 7º. Gracias. Muchas gracias, Bueno, Fernando. que estén muy bien. Buenas Muchas tardes. gracias a todos por su participación. Que tengan buena tarde. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Así es. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao, gracias.